Dios. Capítulo 13. Gloria a Dios, aleluya. Alabado. Gracias, Señor. Habíamos quedado en el versículo 13 y vamos a tener que leer hasta el final. Gracias, Señor. Aleluya. Hechos 13:3. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Alma te alabo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así alternadamente. Tiene por título Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Gracias, Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella que hecha por nuestro Padre, La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced,
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y alguien la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí no volvemos a arrepentir. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, acudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que habíamos visto, ¿no es cierto?, que el jueves pasado, que en la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, una iglesia que estaba en pleno crecimiento, una iglesia grande, ¿no es cierto?, donde se empezaron a levantar líderes, maestros, profetas, ¿no es cierto?, y allí, ayunando y orando, ¿no es cierto?, el Señor se manifiesta y llama, amén, a la obra misionera a Bernabé y a Saulo. Y ellos salen, como vimos, ¿no es cierto?, salen de ahí de Antioquía, pasan por Seleucia, que estaba cerca de Antioquía, y ahí, que era un puerto, ¿no es cierto?, ahí sobre el mar Mediterráneo, y van a Chipre. Chipre es una isla, amén, gloria al Señor. No sé si está el mapita allí, alabado Dios. Bendito Dios. Ellos salen de Antioquía, amén, acá, Antioquía de Siria, porque después va a ver que hay otra Antioquía ya que es de Pisidia. Pero esta es Antioquía que pertenece al país de Siria. Está en Antioquía, van a Seleucia, que es un puerto allí, ¿no es cierto?, y se van a Chipre, que es esta isla, acá en el mar Mediterráneo. Y predican en Salamina, amén, y después atraviesan la isla, y ahí van a Pafos, amén, que es donde encuentran al procónsul Sergio Pablo, donde se les manifiesta un demonio allí en ese hombre Limas, ¿no es cierto? Pero Sergio Pablo termina creyendo en la palabra del Señor. Y después, hermanos, salen de allí de Pafos, siguen por el mar hasta Perge y se van allá arriba, a la otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice, ¿no?, que habiendo salvado Pafos, y ahora dice acá, hermanos, habiendo salvado de Pafos, ahí donde habían estado con el procónsul se convirtió, ¿no? Gloria a Dios, y hubo ese milagro, amén, de juicio sobre el mago sobre ese brujo. Pero dice Pablo y sus compañeros, ¿no? Así que yo no sé si incluía aquí a Bernabé y a Juan Marco, o tal vez había algún otro más, porque dice sus compañeros, ¿no? De repente alguno más se añadió en ese viaje, ¿no es cierto? No sé cómo era, pero la cuestión es que dice sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, amén. Allí, esa ciudad, ¿no es cierto?, que estaba sobre Perge de Panfilia, ya estaba entrando, ¿no es cierto?, al territorio. Voy a mostrar otra vez. Amén. Ellos llegan a Perge. Toda esta zona acá eran provincias que estaban bajo el dominio romano. Hoy día, hermanos,
toda esta zona acá es Turquía. Toda esta zona acá es Turquía. Eso, Turquía, hermano, es también un destino turístico religioso, así como Israel es un destino turístico religioso porque allí se van, ¿no es cierto? Porque allí estaban los profetas y Jesús y todo, ¿no es cierto? Pero también por los viajes de Pablo, amén, Turquía es un destino turístico religioso. En Turquía también están las ruinas, no sé qué lo que hay de las 7 iglesias del Apocalipsis. Este año se está organizando, también no sé si el hermano Andrés va ahí, se está organizando del mismo que fuimos a Israel, ¿no es cierto?, de la misma agencia de viaje, están organizando, más para fines del 24, ¿no es cierto?, un viaje a Turquía, para visitar las 7 iglesias. Pienso que ruinas serán y cosas, y bueno, y de los viajes de Pablo anduvo todo por ahí, las iglesias que, amén. Bueno, entonces llegan allí a Perge, ¿no? Perge de Panfilia. Ahí en Perge no dice nada, arriba la Perge de Panfilia, y después dice el versículo 14, y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía. Aparentemente, hermanos, como que en Perge no se detuvieron a predicar. Como que pasaron allí, tenían que llegar allí porque era el puerto y después habrán tomado un pasaje, ¿no es cierto?, para el camello, no sé qué, en caravana hasta Panfilia, pero en realidad no se fueron por tierra, ¿no es cierto?, vivieron hasta Antioquía de Pisidia. Pero después dice, cuando ellos vuelven, después de ese recorrido, vuelven a Perge, ellos llegan a Perge y predican allí. Entonces hay muchos historiadores así que sacan la cuenta del tiempo que era, de los meses que era, que dicen que cuando ellos llegaron a Perge, que llegan ahí al borde, ¿no es cierto?, de esa gran nación que se presentaba, que es Asia, que ya faltaba poco para empezar el invierno. Entonces ellos querían llegar, entrarse al territorio, al continente, ¿no es cierto?, antes del invierno, porque dice que esa zona, dice que, bueno, todos dicen que Turquía es hermoso, los paisajes que hay, las cosas que hay, ¿no es cierto?, aparte de todas esas ruinas, de todo lo que hay religioso, ¿no es cierto?, es un país de muchos paisajes, de montañas, de ríos que descienden, dice que es algo hermoso, pero eso en invierno se llena de nieve, es peligroso viajar, más en aquellos tiempos. Por eso, ¿no es cierto?, cuando Pablo dice, vamos a ver ahí en 2 Corintios 11:26, 2 de Corintios, cuando él habla de todas las cosas que pasó y de los peligros y todo, ¿vieron que dice acá en 2 Corintios 11:26? Dice, Pablo relatando todo lo mal que había pasado, ¿no es cierto? Y dice en el 26, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación. Cuando dice peligros de ríos, peligros de ladrones, dicen los historiadores que seguramente se refería a ese momento cuando tuvo que entrar a ese territorio. Porque dice que es hermoso de paisaje, pero es peligroso. De ríos, y dice que es común hasta el día de hoy que se esconden saqueadores, ladrones para robar a la gente que va pasando por ahí. Entonces por eso él dice ahí, ¿no es cierto? Porque después no encontramos qué peligros de río, cuándo pasó el río, Pablo. Pero según dice fue allí, ¿no? Entonces antes que eso se cubriera de nieve, ¿no es cierto?, ellos se apuraron para llegar allá a Antioquía de Pisidia. Amén. Gloria al Señor. Pero hay una cosa tan interesante, hermano, que la Biblia no explica qué fue lo que pasó. Ellos se prepararon, salieron, cruzaron el mar Mediterráneo rumbo a Asia, y allí dice la última parte del versículo 13, pero Juan Marcos, amén, que uno se imagina un muchacho joven, ¿no? Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero yo después meditaba, y por los otros versículos que hablan, que siguen hablando más adelante de Juan Marcos como que aparentemente no se apartó del Señor. Juan Marcos se apartó de ellos. Y me gustaría que todos participáramos en esto, hermano, y pudiéramos deducir, porque todos, de una manera o de otra, estamos involucrados en la obra, ¿no es cierto? Todos hemos salido, sabemos lo difícil que es, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado en el corazón, en los sentimientos de Juan Marcos,
que no quiso seguir con ellos en esta obra misionera? ¿Por qué aguantó tan poco? ¿Qué les parece a ustedes? Eran viajes largos, capaz él no estaba preparado todavía. ¿Qué más puede ser? Capaz se asustó. Algunos también dicen que seguramente Pablo, allí, cuando llegó a las costas, dice que allí esas costas sobre el Mediterráneo eran cálidas, después más adentro que se venía ese invierno, que posiblemente allí Pablo se enfermó, porque después le escribe a los Gálatas, que Galacia estaba ahí cerca, ¿no es cierto? Le escribe y dice que cuando fui a vosotros, llegué a vosotros por necesidad de que estaba enfermo. Y si hubiese sido por vosotros, salías vuestros propios ojos para dármelos a mí, una cosa así, dice Pablo, ¿no? Y de repente esa enfermedad de Pablo lo afectó. ¿Cómo puede ser? Pablo ora por uno, ora por otro y se sana y él está enfermo. Bueno, tantas cosas pueden haber pasado, ¿no es cierto? Por la mente, por el corazón, ¿no es cierto?, de Juan Marcos. Pero vemos, ¿no es cierto?, que después de 3 años, cuando van a iniciar el segundo viaje misionero, hubo una controversia entre Bernabé y Saulo, porque Bernabé quería llevarlo. Entonces nos damos cuenta que Juan Marcos no se había apartado, porque Bernabé no llevó un descarriado de vuelta a la obra. Amén. Pero Pablo no quiso, no, se paró firme y dijo, no, si nos abandonó allá, se echó para atrás, ahora no va. Y dice que hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron. Digo, qué tremendo, porque hombres de Dios, llenos de Espíritu Santo, pero llegaron a tener problemas entre ellos. Amén, y no hubo solución. Uno agarró para un lado, ¿no es cierto? Pablo salió condenado por la iglesia, de Bernabé no se dice más nada. Pero eran hombres de Dios, ¿no es cierto?, que no se pusieron de acuerdo. Pero más adelante, pasan los años, y más adelante, ¿no es cierto?, vemos a Juan Marcos acompañando a Pablo. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos esto que Dios no desea, nosotros decimos, esto se fue, Dios no desecha, Dios siempre es el Dios de las oportunidades. Amén. Lo vemos a Juan Marcos, por ejemplo, vamos a leer aquí en Colosenses 4:10, que estaba con Pablo en la cárcel. Colosenses 4:10 dice, nombra a Pablo, algunos que estaban allí, ¿no es cierto? Y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y fuera a vosotros recibirle. Amén, cómo cambió. Amén, gloria al Señor. Y después en Filemón 1:24, también estaba allí Pablo preso y Marcos con él. Y en las salutaciones finales le dice Pablo a Filemón, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Vieron cómo? Digo, qué tremendo, hermano, ¿no es cierto? Y así es la obra del Señor, ¿no es cierto? Y así que Dios nos ayuda a nosotros, hermanos, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y Marcos después también lo vemos, ¿no es cierto? Que también estuvo colaborando, ayudando a Pedro. Amén, en la obra también. Ahí en 1 Pedro 5:13 dice, Pedro, despidiéndose de los hermanos, escribe, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Cuando dice Marcos, mi hijo, no se está refiriendo a su hijo carnal, se está refiriendo a un hijo espiritual. Seguramente Marcos nació espiritualmente cuando estaban en Jerusalén y Pedro estaba allá en la iglesia, ¿no? Pero ahí lo vemos también acompañando a Pedro, amén, ya también anciano, amén, sirviendo al Señor. A ver si que vemos nosotros el ministerio de Marcos de acompañar, porque dice ahí, leímos nosotros otros días que decía que Juan Marcos iba de ayudante. ¿Qué haría Juan Marcos de ayudante? ¿Qué cosas haría? ¿Qué ayuda necesitan los misioneros, por ejemplo? ¿Qué cocinarle, hacer los mandados? Tantas cosas, necesito coordinar cosas, ¿no es cierto? Y hablar con... Tantas cosas podía hacer, ¿no es cierto? Que Marcos estaba... Era como un ministerio a la sombra que él tenía, ¿no es cierto? Pero vemos la humildad y vemos, ¿no es cierto?, que tuvo un momento de debilidad, pero que el Señor lo levantó. Amén. Que el Señor, ¿no es cierto?, cumplió en él su propósito.
Qué maravilloso que es nuestro Dios, qué lindo, hermanos, amén. Ahora, yo pensaba también, hermanos, ¿no? Marcos nació en Jerusalén, su madre era una mujer de Dios, no dice nada de su padre, pero dice que María, la madre de Juan Marcos, tenía una casa, ¿no? Donde hacían oración, bueno, habían siempre, pero cuando menciona la Biblia, cuando Pedro estuvo preso. Y Juan Marcos nació ahí, creció ahí, en ese ambiente, ¿no es cierto?, de milagros, de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo, hermano, estar en una iglesia y participar, ¿no es cierto?, allí, que estar liderando, y más salir afuera. Los que salen, hermano, no es lo mismo los cultos, que son gloriosos, en la placita de Yun, o en Quebracho, donde usted vaya, son gloriosos, pero no es lo mismo que la iglesia. No, no es lo mismo. Y todavía, hermanos, cuando ya han estado allí en Pafos, con Sergio Pablo, y ese brujo se le opone y se levanta, y Pablo tiene que reprenderlo, eso es una guerra espiritual. Y eso habrá afectado también a Marco, ¿no es cierto? Porque es una lucha. Las personas, ¿no es cierto?, a veces no nos damos cuenta en el momento, gloria a Dios por aquellos que tienen esa luz y se dan cuenta enseguida, pero es una guerra con el diablo, y si uno tuviera ojos espirituales podría ver ángeles luchando con los demonios. Y en cada lugar que se va es una guerra, es una lucha. Y él capaz no estaba preparado para eso, no sabía cómo era eso. Y que Dios nos ayuda, hermano. A veces en la iglesia uno se habla y quiere llevar la palabra a las almas, a las vidas, pero no todos están preparados, ¿no? Porque después el enemigo, ¿qué hace? Se desquita, el enemigo quiere, ¿no es cierto? Usted es de bendición, llevando la palabra, acompañando a un hermano, va con una guitarra, canta, ¿no es cierto?, va con su vehículo, lo que sea, usted está siendo un instrumento de Dios para llevar la verdad, para cooperar como la verdad, como dijimos el otro día. ¿Usted piensa que el diablo se va a quedar de brazos cruzados? El diablo ataca. Y pobre de aquel, ¿no es cierto?, que no está preparado, que no entiende esas cosas. Le vienen enfermedades, le vienen dolencias, le viene desánimo, le vienen malos pensamientos, le viene de todo. Y parece que es algo tan real eso que me está pasando, ese sentimiento, y no nos dan cuenta que es una lucha, es una guerra del diablo. Que solamente con oración, con ayuno, poniéndonos, como dice el escudo de la fe, para resistir los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuál sería, hermano, el escudo de la fe? Citar las promesas de Dios. Cuando viene esa lucha, cuando viene esos pensamientos, cuando viene esos sentimientos, cuando el dolor es tan palpable que lo siento, que está allí, pero es algo del diablo, tengo que echar mano a las armas que el Señor dejó. Y una de las armas que el Señor dejó es la palabra, son las promesas. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Señor, tú has prometido que hollaremos el serpiente y el escorpión y que nada nos dañará. Pero hay que aferrarse a las promesas, creerlas, citarlas y repetirlas y repetirlas. Y cantar, si hay una alabanza que cita una de esas promesas, cante esa alabanza, pero tiene, hermano, que resistir al enemigo así. Porque no podemos juzgar a Juan Marcos, ¿no es cierto? Pero porque es difícil lo que pasó, y a cualquiera puede pasar, pero Juan Marcos podía haber vencido. Amén, pero bueno, pasó como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Porque yo sé que todos tienen experiencia en estas cosas. Así que hable, diga, cuente, anime al pueblo. Sabemos que el enemigo ataca, pero tampoco por eso podemos dejar de servir. Amén. Porque el enemigo ataca. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde, ¿no? Y fortalecernos en el Señor. Amén. Estar fortalecidos en el Señor. El otro día... ¿Acaso a Pablo y a Bernabé no lo atacaba el diablo? Claro. No lo atacaba y se enfermaban. ¿Y cuánto? Pablo mismo citaba a alguno y decía, porque estuvo enfermo, a próximo de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y de mí, y lo levantó, y hablaba de muchos que se enfermaban. Sí, hermano. Lo que me pasaba a mí, que cuando compartía así con mucha gente, el enemigo me atacaba de una manera, y si yo le daba lugar, o sea, que dejaba esa brecha, volvía de la misma manera al tiempo, como que sabe cuál es tu debilidad. Sabe la debilidad. Amén, el enemigo conoce nuestra debilidad. Entonces, si uno no fortalece esa área, él va a volver siempre a eso. Y siempre tropezamos con la misma piedra. ¿Alguien más quiere aportar algo? Aleluya. Yo sé que pueden aportar, hermanos, amén. Aleluya. Sí, hermana de... Cuando se va fortalecido, se van en el mismo sentido que allí cuando Pablo
le decía a Evodia y a Cinti que sean del mismo sentir, porque obviamente que entre los hermanos a veces puede suceder que haya un roce o algo, pero no por eso tampoco vamos a dejar de ser el Señor. Amén. Hay maneras, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo, de hablar, de expresar, pero nunca de enojarme o me aparto, ¿no es cierto?, porque ahí el que lleva la de perder es el que se reacciona así, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? No voy más. ¿Eh? O no voy más. Sí o no voy más. No voy más porque no me entienden o me trató mal o tantas cosas, ¿no es cierto? Me dejó de lado, fui, acompañó y no me dio ni siquiera para saludar. Bueno, amén, pero fue. Me venía a la mente ahora cuando fuimos una vuelta a Yum en el auto para pasar, que obviamente estábamos sirviendo al Señor, que se nos rompió, creo que iba una tía con nosotros. Parecía que se iba a prender fuego el auto, y fue una lucha tremenda, ¿no? Y muchas cosas venían a nuestra mente, y todos, salgamos todos de fuera del auto, y tu hermana Eva, tu hermana Betty, no fue bien. Pero fue una lucha tremenda, el hermano Matías corría un charco de agua, quería buscar agua, y fue algo tan a la vez desesperante, pero a la vez yo sentí un gozo tan grande, fue algo tan intenso que se rompió sirviendo al Señor, y eso es una experiencia para uno que, digo, allí el Señor a mí me fortaleció, que vino el gasto de arreglado y todo lo que sea, pero y el mecánico que arreglar y todo, digo, pero gracias a Dios que el Señor nos da la experiencia y uno ve la diferencia de que cuando se rompe sirviendo al Señor, y que el Señor nos fortalece y nos prepara para eso, porque antes el Señor nos prepara, igual que cuando uno va sirviendo al Señor, y a mí me pasó que perdí a un tío estando afuera en el mundo, y fue algo tremendo. Después perdí un tío estando en el camino del Señor, y uno siente la fortaleza de Dios, porque uno está sintiendo así. Gloria a Dios, porque cuando Dios está, pero digo que Dios nos ayude siendo creyentes, ¿no es cierto?, saber reprender esas cosas que el enemigo de una manera u otra se quiere desquitar, ¿amén?, del daño que se le está haciendo, porque él tiene su obra también. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Así que entonces, habiendo salvado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Persia y Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que tomó su barquito y se fue con mamita a la iglesia, y bueno, amén, de allí a fortalecerse, amén, a madurar, amén, lo que le faltaba, amén, pero Dios cumplió su propósito en él, amén, gloria a Dios, y así es Dios con cada uno. Dios no se equivocó al llamarnos, hermano. A veces pensamos, ¿por qué me llamó a mí? ¿Por qué nos llamó? A veces tenemos familiares o conocidos que son mucho mejores que nosotros. A mí dicen, ¿por qué me llamó a mí que le estoy fallando tanto? ¿Y por qué no? Bueno, pero Dios no se equivoca. Amén. Y como dice el salmista, Dios cumplirá su propósito. Y está en nosotros, ¿no es cierto?, dejarnos trabajar por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces ellos, pasando de Persia, entendemos que no llegaron allí a la sinagoga, a ningún lado, se fueron rápido. Y llegaron a Antioquía de Pisidia, que queda bastante adentro del continente. Ahora uno pregunta, ¿por qué ese apuro por llegar a Antioquía de Pisidia? Y últimamente, hermanos, pienso que más por el turismo, porque los países, tanto Israel como todos esos países, lo que quieren es desenterrar cosas para que la gente vaya, porque lo que los motiva es el turismo, la plata, ¿no? Entonces dice que han excavado los arqueólogos en Antioquía de Pisidia, y fue una ciudad muy grande. La ciudad dice que llegó a tener como 100.000 habitantes, dice que tiene un estadio para gente que tenía capacidad para 13.000 personas sentadas, y tenía centros comerciales, era una ciudad muy grande, 100.000 habitantes. Para nuestros tiempos una pequeña ciudad como la nuestra, pero para aquellos tiempos 100.000 habitantes era muy grande. Y también dice que los arqueólogos han encontrado restos, no sé si de tablitas o cosas así, que tienen nombre de Sergio Paulo. Entonces suponen que Sergio Paulo tenía familiares en Antioquía. Cuando él se convierte, ¿qué es lo que les dice a los hermanos? Vayan a Antioquía, que tengo mis primos, que tengo mis padres. Lo que hacemos todos nosotros, nos acordamos cuando conocemos lo tan maravilloso del Señor, queremos que nuestros familiares, nuestros cercanos, ¿cierto?, conozcan al Señor. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, después de tantos años
los historiadores sacar cuenta y meditar, ¿por qué tanto apuro de llevar tan lejos, habiendo tantos pueblitos antes? Pero seguramente, ¿no es cierto?, como la arqueología incluso ayuda, amén, a ir a hacer tierra, cosas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a entender más la palabra de Dios, porque uno lo cree, dice la palabra, lo creen que los arqueólogos lo hayan comprobado nada. Pero qué lindo saber esas cosas, ¿no es cierto? Amén, y entender. Entonces ese era el apuro. Amén, que Sergio Pablo vayan allá, háblenme a mi familia, háblenme de Cristo, díganle que yo lo conocí. Amén, gloria, y allí van entonces a Antioquía de Pisidia. Gloria a Dios. ¿Y qué hacen? Bueno, esperan el sábado, el día de reposo, porque ahí también había unas comunidades judíos, amén, porque judíos había por todos lados, y ahí también. Y cuando los judíos en todas las ciudades superaban cierto número, que no era muy grande, ya podían hacer una sinagoga. Creo que tenían que ser más de 12, no sé si alguno ha escuchado o ha leído, pero tenían que ser un número no muy grande que hayan en cierto lugar y ya tenían orden, ¿no es cierto?, de ellos edificar una sinagoga para allí reunirse, porque todos esos países, esos lugares eran paganos. Amén, eran idólatras, ¿no es cierto?, y ellos querían adorar al Dios verdadero. Entonces, edificaban una sinagoga. ¿Cuándo se reunían? Los sábados. Amén. Y allí entonces van, primeramente, como era la costumbre de Pablo, amén, ir primeramente a los judíos. Van a la sinagoga, un día de reposo, un día de culto, amén, y se sientan. Y las sinagogas, hermanos, tenían su rutina, amén, en los cultos. Amén. Gloria al Señor. Y los siervos de Dios respetaban esa rutina, ¿no es cierto? Estaban llenos del Espíritu Santo, pero ellos respetaban la palabra de Dios como se hacía, ¿no? Entonces, como dice acá el versículo 15, después de la lectura de la ley, los profetas, ¿no? Dice que el orden era, bueno, se oraba, amén, después se leía la lectura de la ley, que era una lectura de uno de los 5 libros del Pentateuco, que ellos le dicen la Torá, ¿no? Le dicen así. Y después aparte ellos tienen los profetas. Entonces leían un pasaje del Pentateuco que, según he escuchado hoy día, las sinagogas siguen el mismo sistema y tienen la lectura para cada sábado, porque yo a veces lo escucho en Bacán y dice, los sábados cuando saca su video dice, y hoy tenemos la lectura que corresponde en todas las sinagogas del mundo, dice él. Y leen, ¿vale? Entonces leen un pasaje, después leen otro pasaje de alguno de los profetas, amén, y después dar la oportunidad. Vieron que llegaron Pablo, se dio cuenta que era judío, ¿no es cierto? Y mandan al diácono, como decir, a alguien allí que quieren hablar, que tenían la libertad de poder. ¿Qué más quería? ¿Qué más quería Pablo, ¿no es cierto? Amén, cuando le dijo, si tiene una palabra, parece que tenía palabra. Ahora, hermano, ese es un sistema que hoy día, ¿no es cierto?, no es aconsejable en la iglesia. Y ustedes se dan cuenta por qué. ¿Por qué? Que venga uno con corbata, con la vida bajo el brazo, es un cristiano que pase el púlpito. Es un peligro. Es un peligro, no se hace eso. Tal vez en algún lado lo hagan, pero eso no se debe hacer. Porque ha habido muchos desengaños. Y después que una persona agarra el púlpito, hermano, y larga, a ver si tiene veneno en su corazón, si tiene malas enseñanzas, larga eso, después es complicado sacar eso, amén, que los hermanos escucharon. Amén, que Dios nos ayude, hermano, amén, porque ellos lo hacían, ¿no es cierto? Entonces lo seguían haciendo en la sinagoga, pero la iglesia tiene que tener celo, ¿no es cierto?, de las cosas de Dios. Y el púlpito no se le da a cualquiera, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero ellos así lo hicieron, y Pablo, que más quería, ¿no es cierto? Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. ¿Qué más quería Pablo? Gloria al Señor, si a eso fue. Amén. Pero qué lindo cuando le dio la oportunidad. Amén. Gloria al Señor. Y cuántas veces ha pasado, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo le hablo? Y de repente alguien dice, ¿y cómo es tu iglesia? ¿Cómo es tu Dios? O ¿qué creen ustedes? ¿No es cierto? Cosas así. Entonces es la oportunidad, ¿no es cierto?, que el Hijo de Dios tiene para hablar de Cristo. Gloria al Señor. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, se ve que se pusieron a hablar allí. No sé si es Pablo de Tarso, ese fue copiado a los pies de Gamaliel, ese sabe en pila, y habían pensado que Pablo tuvo que pararse y a ver, ¿por qué?
porque en la iglesia, en el culto, no es para hablar, ¿no es cierto? Aleluya. Y si hubiese habido celulares en aquel tiempo, ¿qué hubiese dicho Pablo? Apaguen los celulares. Aleluya. Y dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Y acá se nombra dos tipos de personas que había aquí en ese auditorio. Varones israelitas, ¿a quién se refiere? A los judíos. Y los que teméis a Dios, ¿a quién se refiere? A los gentiles que eran simpatizantes, ¿no es cierto? Prosélitos, amén. Y algunos prosélitos cuando ya adopta la religión judía y los ritos y la ceremonia y todo. Y otros son simpatizantes que les gusta, pero no llegan a comprometerse, amén, con la religión. No se circuncidan, no hacen las ceremonias. Aunque en la sinagoga, ¿no es cierto?, no había ceremonia, ceremonias de sacrificio, eso no hacían, ¿no es cierto? Gloria al Señor. El Dios de este pueblo de Israel, y acá el mensaje de Pablo es un mensaje bíblico. ¿Por qué, hermanos, un mensaje bíblico? Porque los judíos conocían. Porque los judíos todos los sábados ellos se reunían a leer la palabra. Entonces, sea judío, o sea temeroso de Dios, sea prosélito, la palabra que Pablo les iba a decir allí era conocida por ellos. Amén. No es el mismo mensaje, ¿no es cierto?, que Pedro dio a Cornelio y a la casa de Cornelio. Era distinto porque ellos no conocían la palabra. Pero este mensaje es muy parecido al mensaje de Esteban, amén, del concilio, citando la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, pero citando la historia, pero llevando, ¿no es cierto?, a un punto. Y ese punto es Cristo. Amén, mostrándole que a través de todos los acontecimientos que fueron pasando, llevaba a una meta, a un punto que era Cristo. Amén, gloria a Dios. Y allí entonces comienza, ¿no es cierto?, y uno se imagina Pablo hablando y diciendo, y los que estaban allí diciendo que sí con la cabeza, amén, como hacemos nosotros, o amén, decimos así, ¿no es cierto?, porque estaban asintiendo, amén, lo que Pablo estaba predicando, lo que Pablo estaba hablando. El Dios de este pueblo de Israel, dice, escogió a nuestros padres. Entonces se remonta, ¿no es cierto?, a la antigüedad, amén, gloria a Dios, con los 12 patriarcas, ¿no es cierto?, los hijos de Israel. Los escogió, enalteció al pueblo, ¿no es cierto?, los llevó a la tierra de Egipto. Y uno dice, bueno, mira, amén, amén. Todos sintiendo, Pablo estaba diciendo una gran verdad, la verdad que estaba en la palabra de Dios. Todos estaban de acuerdo con eso. Amén, gloria a Dios. Y después dice, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazos levantados, los sacó de ella. Amén, decía, ¿no? Gloria al Señor. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Amén. Y los soportó. ¿Qué palabra que usa? Y es adecuada, porque los soportó. Que se rebelaban, que se quejaban, que querían volver atrás, que murmuraban contra los siervos, que tantas cosas, y el Señor los soportó. Amén. Y ellos decían, amén, porque ellos conocían la historia, era así. Amén. Gloria al Señor. Y los soportó en el cielo. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Amén, decían todos los judíos allí. Después dice como por 450 años, cuando dice cómo, no es una fecha exacta. Amén, era más o menos 430 y algo, pero un número redondo, como alguien te le pregunta, ¿y quiero hacer a mí como las 5? Pueden ser 5 menos cuarto, 5 y cuarto, pero es alrededor. Bueno, acá también, ¿no es cierto? Como 450 años, una cifra aproximada. Dice, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Amén, decían los judíos y todos los que estaban allí. Luego pidieron rey. No se conformaron, no querían que Dios fuese su rey, no querían la teocracia. Cuando Dios gobierna es teocracia. Amén. Y Dios quería que Dios gobernara, pero ellos querían una, ¿cómo se dice cuando un rey? Democracia del pueblo. Monarquía. Ellos querían una monarquía. Luego pidieron rey. Y Dios les dio, amén, a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado amén, y sabemos cómo fue, que no fue que terminó su ministerio por una muerte habiendo servido al Señor, sino que fue rebelde y todo eso, Dios lo quitó, amén. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso Dios dijo de David.
Y nosotros cuando leemos por general esta palabra que dice que David era conforme a su corazón y que Dios mismo lo dice que David era conforme a su corazón, al corazón de Dios, ¿qué nos viene a la mente enseguida? Conforme al corazón de Dios y lo que hizo. Pero ser conforme al corazón de Dios no quiere decir ser perfecto. Quiere decir ser humilde y reconocer la falta. Eso quiere decir conforme al corazón de Dios. No es ser perfecto, no es que nunca falló. Y falló grande David. Pero él tuvo, ¿no es cierto?, la humildad, a vez de humillarse delante de Dios, de reconocer su pecado, de humillarse a Dios y pedir misericordia de Dios. Amén. Por eso Dios dice que es conforme al corazón de Dios. ¿Sí, hermano? Y aceptar las consecuencias. Y aceptar las consecuencias. Aun cuando el Señor le decía, te doy esto o esto. Y él elegía lo que venía de parte de Dios. Amén. Sí, aceptar las consecuencias es una de las cosas, hermanos, también. Que Dios nos ayuda, hermanos, porque a veces los hijos de Dios fallamos, ¿no es cierto? Que somos disciplinados por la iglesia, y no se acepta, se reconoce el pecado y no se acepta las consecuencias. Y eso ha pasado sobre todo en las iglesias pasa. Saben que los hermanos a veces son disciplinados por alguna mala conducta y se van de la iglesia porque no soportan no servir al Señor. Porque una de las cosas que se hace, ¿no es cierto? A veces no es públicamente, pero una persona que falla, ¿no es cierto?, se queda descalificada para servir al Señor en un periodo pequeño de tiempo hasta que se restaure. Eso es así, es normal, es lógico. Pero hay personas, hermanos, que no soportan ese pequeño periodo y se van. Entonces, aceptan su pecado, reconocen su pecado, pero no afrontan, no aceptan las consecuencias del pecado. Y eso se ve, ¿no es cierto?, a niveles de líderes. Hubo un líder hace años, ¿no es cierto?, que fue muy usado por Dios y cayó en pecado y fue disciplinado por 2 años y él no aceptó la disciplina y se cambió de misión. Ya no fue el mismo, ¿no? Ya no fue el mismo. Pero digo, que Dios nos ayude a reconocer y aceptar, amén, las consecuencias. Porque siempre, ¿no es cierto?, esas consecuencias, esa amonestación, esa disciplina, ¿no es cierto?, es para bien. Y eso se lee, se enseña siempre cuando se dan los manuales, las lecciones para bautizarse, no es lo que es la disciplina, que no es para avergonzar, ni es para criticar, ni es para dejar de lado, sino que es para bendición, para bien. Para ayudar, ¿no es cierto?, a crecer la persona. Es como esos arbolitos que te plantas y se le empieza a torcer y le pone una varita, ¿no es cierto?, hasta que se enderece y después se le saca la varita. Amén. Y así también somos nosotros, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Y después en el versículo 23 dice, de la descendencia ¿de quién está hablando? De David. Amén. Y Jesús es la descendencia de David. De la descendencia de conforme a la promesa, amén, Dios había prometido, amén, amén, de que de descendencia de David llegaría a Cristo, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aleluya. Antes de su venida, antes de la venida de Jesús, Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Ahí ya les empieza a predicar el Evangelio. Le hizo toda su introducción, Ahí se está fijando, amén. Ahí se terminaron los amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí, ¿no es cierto?, ya le empieza a hablar de Cristo y a mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías de antes. Amén. Dice el 25, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensás que soy? No soy yo él, no soy el Mesías, dijo Juan el Bautista. Mas si aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de tus pies. Dice que el trabajo más vil que podía haber, ¿no es cierto?, era que una persona desatara o atara el calzado de los pies de otra. Dice que pusieron hasta leyes ahí en Israel porque los saduceos, los fariseos, que eran muy arrogantes, tenían sus sirvientes que le hacían hacer esas cosas. Entonces hubo leyes que prohibían, que una persona no tenía que hacer eso, humillarse de esa manera. Pero Juan el Bautista se humillaba tanto y yo ni siquiera soy digna de hacer el trabajo más indigno.
Y el 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Como diciendo, ustedes son descendientes también de aquellos patriarcas. Ustedes pertenecen también a ese pueblo que Dios levantó. Y los que entre vosotros teméis a Dios, que se añadieron, amén, a ese pueblo. A vosotros enviada la palabra de esta salvación. Qué precioso, hermano, ¿no? Porque qué lindo saber, hermanos, amén, todo lo que el Señor hizo y es para nosotros. Amén, gloria a Dios. Y después cuando el versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús. Ese porque está dando la pauta de que hay una consecuencia de rechazar y no aceptar todo este mensaje. Todo eso que estaba escrito, que estaba prometido de los siglos, y que tuvo su cumplimiento. Hay una consecuencia nefasta al que no acepta ese mensaje. Entonces ahora dice, porque les está diciendo lo que les pasó a los que tuvieron la oportunidad y no quisieron. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, porque no fue solo el pueblo, fueron sus gobernantes, ¿no? No conociendo a Jesús ni las palabras, ahora cuando dice acá, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Como que no combina esto. ¿Cómo sé que no conociendo a Jesús si se leen estas mismas palabras? Es decir, que leían la palabra pero no la ponían por obra, no la aplicaban. Porque la palabra la conocían, no la creían. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, que ellos no conocieron a Jesús, pero no lo aceptaron, no creían que era el Mesías. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, esa misma palabra, esas promesas, los salmos que prometían, ellos los leían, las sabían de memoria, porque dice que los judíos se sabían cantidad de citas del Antiguo Testamento de memoria. Que sabían libros enteros de memoria. Decir que lo conocían, pero no lo aplicaban a Jesús. Dice, y leían todas las palabras los días de reposo y se las cumplieron al condenarle. Cuando lo condenaron estaban cumpliendo la palabra que ellos mismos también la conocían, ¿no? Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Eso conocemos la historia cuando vimos, ¿no es cierto?, de Mateo. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, porque ahora es que se cumplió todo, ¿no es cierto? Llevarlo a la cruz, el vinagre que le dieron, todo, ¿no es cierto?, se cumplió. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, y Mateo todavía recalca, porque así estaba escrito, porque así decía la Escritura, ¿no es cierto? Repartirán mis vestidos, todo esto, ¿no? Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero ahí viene, ¿no es cierto?, la diferencia. No era un hombre más. No era alguien, ¿no es cierto?, que se decía el Mesías. Más Dios le levantó de los muertos. Hablando, ¿no es cierto?, de la resurrección. Y la resurrección de Cristo, ¿no es cierto?, es la firma de que es el Mesías, de que es el enviado de Dios. Y ahí, ¿no es cierto?, fue el punto. Amén, para que ellos creyeran en Jesús, que Jesús es el enviado, el Salvador, amén, el que perdona los pecados porque Dios le resucitó de los muertos. De nada hubiese servido todo lo que dijo, todo lo que enseñó, y aún su muerte si el Señor no lo hubiese resucitado, si Dios no lo hubiese resucitado. Más Dios le levantó de los muertos, más Dios lo resucitó de los muertos. Y dice el 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, hablando, ¿no es cierto?, porque Jesús se aparecía, amén, durante aquellos 40 días, amén, aleluya, antes de ir al cielo. Y nosotros también, que nos fueron testigos oculares, como Pablo, que nos fue un testigo de los que estaban allí, de los apóstoles, pero él también, amén, dice, y nosotros también ahora anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén, gloria al Señor. Citando, ¿no es cierto?, la palabra de los salmos cuando hablaba de la resurrección de Cristo. Amén, así que la resurrección es el punto culminante, hermanos. Amén, gloria a Dios, mostrando que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios, es el Salvador. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, amén, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Amén, porque ya sabemos que hubo muchos en el Antiguo Testamento y obras que hizo Jesús
que Jesús resucitó muertos. Pero esos muertos que Jesús resucitó, el que resucitó Elías, el que resucitó Eliseo o tal vez algún otro más, esos volvieron a morir. Pero Jesús nunca más volvió a morir. Él vive, Él resucitó y vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Maravilloso el Señor. Aleluya. Y le vuelvo a citar otro salmo, el Salmo 16, cuando dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, ¿qué es ver corrupción? Que se pudre el cuerpo, ¿no es cierto? El Señor no llegó a eso, ¿ven? Porque a la verdad David, y esto qué precioso este pasaje, hermano, porque dice: a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que esa palabra, esa promesa no era para David, era para el descendiente de David, Jesús. Pero qué lindo esto que dice David, que dice que sirvió a su propia generación. Y así es nuestra vida, hermano. Amén. Nosotros servimos al prójimo, al que está a nuestro lado, y lo que podemos hacer ahora. Amén, a su propia generación. Y murió, dice, murió, llegó su tiempo, murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel, Jesús, ¿no es cierto?, a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed, y aquí les empiezo nosotros a hablar fuerte, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Nunca, ese auditorio nunca había escuchado estas palabras. Ellos habían escuchado, bueno, de sacrificio, habían escuchado de tantas cosas, pero de alguien que haya hecho algo para perdonar los pecados, para quitar los pecados, nunca habían escuchado. Y a nosotros también, hermano. Podríamos haber sido de la religión que éramos, de repente alguno era muy católico y se iba a confesar y tomaba la hostia y hacía otras cosas, ¿no es cierto? Y eso, como una vecina una vez me decía: ay, yo salgo de la misa y algo tan liviano, pero al rato ya estaba como siempre fue, ¿no es cierto? Porque solo Cristo perdona el pecado, amén, quita la carga de la culpa, amén, gloria a Dios. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ellos habían tratado tanto de cumplir la ley, de los mandamientos, y nunca fueron perdonados, nunca sintieron, porque hermano, cuando uno es perdonado, siente el perdón de Dios. Eso es lo más maravilloso, se siente el perdón de Dios. Te podrán acusar, pero vos hiciste esto, hiciste otro. Siento que Dios me perdonó, se siente el perdón de Dios. Pero ellos hacían tantas cosas y no sentían el perdón de Dios. Pero por creer, ¿no es cierto?, es justificado todo aquel que cree. Mirad, más, ¿no es cierto?, fuerte todavía, que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien la contare. Eso se refiere a una cita de Habacuc, ¿sí? Amén. ¿Y cuántos hay que menosprecian? Amén, porque el evangelio es algo tan sencillo. Y no tengo que hacer nada, y no tengo que hacer una promesa, y no tengo que hacer lo otro. Es sencillo, ¿no? Y por eso la gente lo menosprecia, ¿no? Cuando salieron Bernabé y Pablo, ¿no es cierto?, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Quedaron con hambre de la palabra. Y les pidieron, ¿no es cierto?, y como que los seguían, porque acá en 43, hermanos, si ustedes pueden imaginarlo, y si despedía a la congregación, uno se va a despedir con una oración, no sé cómo. Amén, tal vez algunos aceptaron a Cristo en ese momento, yo no sé cómo fue esa despedida. Pero dicen, muchos de los judíos, pero por lo que vemos después, muchos aceptaron a Cristo allí. Así que de repente hubo una oración y muchos aceptaron a Cristo. Amén, al terminar ese culto, ¿no? Y sin despedir a la congregación, muchos de los judíos y los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Lo siguieron, Pablo y Bernabé, seguramente, no sé, iban a la casa de algún hermano, o habían alquilado una posada, o algún lugar tenían para estar, porque estuvieron mucho tiempo allí. Y uno, imagínense, ellos seguían y la gente con ellos siguiendo. Háblame más, quiero saber más de ese Jesús, háblame más de ese Dios. Y qué precioso, dice, ¿quiénes hablándoles? Y Pablo les hablaba, de repente era tanta gente que capaz se fue a una plaza, no sé, porque para hablarles les hablaba la palabra. Pero también dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aleluya. Hermanos, porque tan importante es aceptar a Cristo como perseverar. Porque ¿de qué serviría aceptar a Cristo y no perseverar?
tan importante es aceptar a Cristo como perseverar. Amén. Y los discípulos, Pablo y Bernabé, sabían, ¿no es cierto?, que iban a haber obstáculos, que iban a haber problemas. Entonces les persuadían. Y esa palabra persuadir, ¿qué quiere decir, hermano? Es más que alentar, ¿no? Es más que alentar, y es como repetir. Porque cuando por lo general a veces la palabra persuadir se habla para lo malo, ¿no? Y nosotros han estado con nosotros personas que han sido persuadidas por años. Es persuadir, ¿no? Para lo malo. Esto era para lo bueno. Pero uno entiende que persuadir es más de una vez. Y Pablo y Silas le persuadían. Hablaba un poco y decía, pero van a venir lucha, va a venir desánimo, va a venir prueba, te va a faltar aquello, vas a dudar. Tantas cosas les persuadían, pero que tenían que perseverar. Venga lo que venga, aguanta, sigue adelante, sigue adelante. Aleluya. Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, no en una religión, en la gracia de Dios, que tiene poder para solucionar tu problema, que tiene poder para fortalecerte cuando ya no tienes fuerza, que tiene poder para levantarte cuando parece que te has caído, que tiene poder para hacer toda la obra que tu vida necesita. Amén, gloria a Dios. Perseverar, amén, persuadiéndoles a que perseverasen en la gracia de Dios. Y llega el otro sábado, ¿no? Porque dice, el siguiente día de reposo, se juntó, dice, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. A veces hemos visto, ¿no es cierto?, que los judíos son medio exagerados, ¿vale? Porque si la ciudad tenía 100.000 habitantes, no había 90.000, si casi toda la ciudad, ¿no es cierto? Pero capaz, miles había, ¿no? Porque dice, casi toda la ciudad se juntó. Pero digo, ¿qué sed de Dios? ¿Qué necesidad del Señor? Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oírla, no para escuchar a Pablo, no para escuchar a Bernabé, oír la palabra de Dios, la palabra que esos siervos de Dios dan. Pero, viendo los judíos, la muchedumbre, que no fueron a la sinagoga para verlos a ellos, que no fueron a la sinagoga para escucharlos a ellos, se llenaron de celos. Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude, el celo. Porque no eran ellos los importantes. Porque antes, ¿no es cierto?, capaz la gente lo seguía y decía, Rabí, ¿qué me parece tal cosa? Y Rabí, ¿no? Y ellos se sentían importantes. Pero ahora la gente iba a escuchar la palabra. No era por Bernabé, no era por Pablo, era la palabra. Pero qué tremendo lo que dice acá, dice, rebatía lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Rebatir y contradecir medio parecidas. ¿Qué es contradecir? Decir lo contrario de lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, si Pablo decía, porque Cristo es el Mesías, Cristo es un traquetero, no es nada. Porque Dios envió salvación a través de Cristo. No hay salvación. ¿Qué contradecir? ¿Cuántas verdades sabemos de Cristo y se dicen de Cristo? Y ellos contradecir, hermano. Usa su imaginación para pensar las cosas blasfemas. Y dice blasfemando. ¿Blasfemando de quién? De Cristo. ¿Qué va a ser el Mesías? Ese fue un impostor, esto fue otro, fue tantas cosas, ¿no es cierto? Contradecían con me viene a la mente, no con la finalidad de confundir, porque claro. A veces uno tiene que contradecir para lo bueno, ¿no? Para decir, no es así o algo. Pero ellos contradecían para claro, entonces uno se imagina lo que Pablo afirmaba, venga Cristo le ama. No, que Jesús fue un hombre, que fue, no, y tanta cosa. Dios no hace excepción de personas, no, Dios quiere solamente a los judíos y a los que se hacen. Y todo contradiciendo. Qué tremendo, hermano, que por los celos, por la envidia, a lo que llega la persona, esto como decimos otro día, ¿no es cierto? Qué tremendo cuando las personas llenas de celo, de amargura en su corazón, no se conforman con perder que ellos mismos que arrastran. Pero eso es bien una obra diabólica, porque dice que el diablo, cuando se rebeló contra Dios, dice que con su cola arrastró la sociedad. Y nosotros tenemos ese dicho que decimos, ahí anda coleteando. ¿Ha dicho usted? ¿Ha escuchado? Alguno ahí que anda medio... Y ahí anda coleteando, visitando a uno a otro. Porque cuando dice coleteando es lo que hizo el diablo, queriendo arrastrar. Y así es, ¿no es cierto? Sí.
me pasó en una ocasión que iba en un micro, iba hablando con el chofer, iba compartiendo el evangelio y de atrás se acercó uno y empezó a decir, no, dice, vos tenés que creer a tu manera, vos tenés que creer así. Entonces vos querés que él crea como vos crees, no como dice Dios en su palabra. No, dice, él tiene que creer como él le parece. No, vos estás convenciéndolo que crea como vos pensás. Eso es contradecir, sí. Es algo, a veces uno lo lee y esto todos los días se está viviendo, hermano. Y a veces, hermano, no tienen el coraje de decirlo frente, pero se va uno y ellos empiezan a hacer su obra dañina, ¿no? Y dice 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, siguieron hablando, no impidió, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto? Esa oposición a que sigan hablando con denuedo, es decir, con valor, con valentía. Dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que yo os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y qué tremendo, hermano, y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos los gentiles. El que rechaza a Dios, el que le dice no al Señor, es como que esté diciendo, yo no merezco eso. No lo dicen con sus palabras, pero lo están diciendo con sus hechos. No se consideran dignos de la vida eterna. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Y es lo que el Señor le había dicho a Pablo, lo había llamado para eso, ¿no es cierto? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Pablo, tomando un pasaje de Isaías, ¿no es cierto?, donde profetizaba, amén, la salvación de los gentiles. Y qué maravilloso la reacción de los gentiles, hermano. Y los gentiles y todos aquellos que no eran judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Amén, no glorificaban a Bernabé ni a Pablo, glorificaban la palabra. Y si creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y acá también, hermanos, tenemos que ver esta verdad, ¿no es cierto? Cuando dice que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, nos da, parece, uno leyendo así, que nos da a entender de una... ¿Cómo se le dice eso con el hermano? Predestinado. Y es tan difícil esa situación de explicarla, porque nosotros somos salvos y somos predestinados. Somos predestinados si alcanzamos hasta el final. ¿Ven? Es así, si llegamos hasta el final. Dios sabe que va a llegar hasta el final. Y acá también, todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Alguien una vez ilustraba la salvación como un panel, así, ¿no es cierto? Con huequitos. En cada huequito entonces, cada vez que se salva el alma, se va llenando. Se va llenando. Y esos que están predestinados, amén, eso se fue llenando, ¿no es cierto? Pero yo no sé cómo explicarlo, hermanos, que quede claro que no hay una predestinación arbitraria de parte de Dios. A este salvo y a este no. No, somos nosotros. Pero como Dios conoce hasta el fin, sabe quién va a llegar. ¿Quedó claro esto? No sé si alguien lo puede explicar mejor. Pero es así, ¿no es cierto? Aleluya. Y si la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, más oposición, más la palabra prevalecía y se proclamaba, amén, y se difundía. ¿Qué quiere decir difundir? Que se esparcía, ¿no es cierto? Que iba. Pero los judíos, amén, no se conformaban porque el diablo no se da por vencido, ¿no? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su líder y llegaron hasta echarlos, amén, pero la palabra quedó sembrada, amén, gloria al Señor. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, porque Jesús había dicho, cuando uno recibe la ciudad, sacude el polvo, no sé si literalmente lo hacían así o algo simbólico, ¿no es cierto? Pero acá dice así, ¿no? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿A qué discípulos se refiere?
a los que quedaron allí en Antioquía, a los que se convirtieron allí llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén, porque Pablo y Bernabé se fueron, pero seguramente de alguna o de otra manera el diablo se iba a levantar contra los que habían creído. Pero ellos estaban llenos de gozo. Y hermanos, como dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, gloria al Señor. Con el gozo del Señor se soporta, se sigue adelante. Amén, gloria a Dios. El gozo lo da el Señor. Hay que pedirle, hay que buscarlo al Señor, y el Señor llena de gozo nuestros corazones, hermanos. Amén. Y el gozo del Señor no se puede comparar a nada de las alegrías que este mundo ofrece. El gozo del Señor es maravilloso, es eterno, nos conduce a la vida eterna, y tener el gozo del Señor es sinónimo de tener la salvación, porque David decía en su oración: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando hay salvación, cuando somos salvos, hay gozo en nuestros corazones. No quiere decir que todo el día estemos a la risa, pero ahí el gozo, ¿no es cierto?, es algo más que la alegría, es más que el placer, es un sentimiento, ¿no es cierto?, de paz, de tranquilidad, de contentamiento en medio de situaciones difíciles. Amén. Y así estaban los discípulos, y así está el pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor, porque ha confiado en Cristo su Salvador. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a... Bueno, versículo 3 dice: de Pafos a Pergue. Punto C. El sermón en Antioquía de Pisidia. Versículo 14 y 15. La invitación en la sinagoga le da a Pablo la oportunidad de predicar de Jesús. Versículo 16 al 23. Pablo inicia su sermón en la sinagoga, explicando de cómo las obras de Dios en la historia conduce hasta Jesús. Por eso siempre se dice que los libros de la Biblia hablan de Cristo, ¿no? Aunque no lo mencionen, porque es la historia, ¿no es cierto?, que va llevando hasta Jesús. Versículo 24 y 29. Usando los ejemplos de Juan el Bautista y los gobernantes judíos, Pablo muestra cómo la gente recibió y rechazó a Jesús. Y versículo 30 y 37. Pablo predica a Jesús resucitado. Y versículo 38 y 41, con una promesa y una advertencia a Pablo. Gloria a Dios. Punto D. La respuesta al sermón en Antioquía de Pisidia. Versículos 42 y 43. Muchas personas, tanto judíos como gentiles, expresan interés en el mensaje de Pablo. Versículos 44 y 45. En el segundo día del reposo, la envidia provoca oposición. Y versículos 46 y 48. Pablo y Bernabé responden a la oposición judía. Versículo 49 al 50. Bendición y oposición. Y versículos 51 y 52. Pablo y Bernabé reaccionaron a su expulsión de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Las preguntas. Pregunta 1. Después de Pafos, ¿a dónde predicamos la palabra? La pregunta 2. ¿Qué es lo máximo que hace Dios para demostrar que Jesús es el Mesías? Y la pregunta 3. ¿Cómo reaccionaron los gentiles al escuchar esta verdad? Amén. Que Dios nos siga bendiciendo.